María Martínez, estudiante del programa de licenciatura en Educación Infantil, actualmente curso tercer semestre. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, modelo de desarrollo dominante. Iniciaremos hablando sobre el concepto de desarrollo que nos han regalado hasta hoy en día. El concepto de desarrollo es una ideología o creencia que oculta los propósitos de dominaciones de las potencias capitalistas sobre los países periféricos. El concepto que ellos nos regalan, los países capitalistas, sobre el desarrollo es cuando se consigue un crecimiento económico, una urbanización, acceso a tecnologías y competitividad en los mercados mundiales. Para ello, esto mejoraría las condiciones de vida de las sociedades. El concepto de desarrollo no lo vemos de hoy en día, ellos tienen sus inicios, por eso vamos a hacer un recorrido por el tiempo iniciando en el siglo XVI durante la época de los descubrimientos con el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal en 1533, en donde se iniciaron los viajes de Colón. Esto amplió el gran mapa del mundo. Ahí descubrieron nuevas colonias, en donde ellos sabían que iban a haber nuevas riquezas, nuevos poderes, y para ello uno de los países que se interesó más fue Portugal, porque en ese momento él quería tener el poder absoluto sobre la economía del mundo. Durante las conquistas, las colonias, los territorios conquistados se transformaron en periferias y metrópolis. Eso que dio que las economías de las periferias de las ciudades pequeñas se especializaran en la exportación de materias primas. Esas materias primas ayudaron a que llegaran a las revoluciones industriales. Esas materias primas llegaban a las metrópolis y eran más baratas porque no tenían un proceso industrial. Exportadas las materias primas hacia las metrópolis iban a tener mayor capital, mayor economía y iban a tener un poder absoluto. Cuando llegamos al imperialismo durante el final de la Primera Guerra Mundial, que llevó a la celebración del Pacto del Equilibrio de Poderes entre potencias vencedoras en 1919, las cuales se conocieron como el Tratado de Versalles. Esto se llevó a cabo en París, donde se pretendía obtener la paz entre los países aliados de la Primera Guerra Mundial y Alemania, los cuales hicieron un acuerdo estructurado en un artículo de unas cláusulas donde iban a hablar sobre territorios, militares, morales, políticas, economías y laborales. Al pasar el tiempo, con el ascenso de las nazifascistas, pronto ese Tratado de Versalles se derrumbó y fue cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron sus superpotencias y derrumbaron a Europa. Truman, el 20 de enero de 1949, reflejó el espíritu de las épocas y de las énfasis que tuvo en adelante. Y así, él, dominando en ese momento, teniendo él como cabecilla, hicieron parte de que Estados Unidos creciera y fuera mayor capitalista en ese momento. Por eso, Walter Ruston expuso en Estados Unidos la fundamentación más influyente del desarrollo económico, en el cual se conoció como la teoría del despliegue. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que el concepto de desarrollo no se ve de hoy en día y que en la actualidad ese concepto de desarrollo que nos han venido regalando todavía se ve. ¿Por qué? Porque esos países capitalistas no les interesa que los países subdesarrollados lleguen a crecer, porque siempre ellos van a querer tener el monopolio. Es como hoy en día nosotros, Colombia, somos subdesarrollados, le debemos demasiado a Estados Unidos y ellos nunca van a permitir que nosotros estemos como ellos o por encima de ellos. Ellos siempre van a querer estar en el poder, en dominar el mundo y no van a permitir que nosotros crezcamos, porque nosotros seríamos los periféricos, los que le damos la materia prima para que ellos tengan mayor ingreso. Entonces, para ellos el desarrollo no es el progreso de uno,
como ser humano, como ser social. El progreso del desarrollo es de ellos, porque ellos son los que están cogiendo el capital para enriquecerse. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado sobre el modelo de desarrollo dominante, que sería el capitalismo, también hicimos un recuento por una historia que se llama Abuela Grillo, en el cual podemos enfocarnos en varios aspectos. El más importante de todos, poder. Este poder lo vemos en varias facetas. El poder de la Abuela Grillo, el cual de una u otra forma era la que podía llamar el agua, la lluvia, un recurso natural muy importante. El otro poder dominante que había eran de las personas que en el momento tenían el capital para mandar en ese pueblo. Y el otro poder era el pueblo, porque cuando un pueblo está unido, puede derrumbar a cualquier todo de ellos. También en este cuento podemos hablar sobre los recursos naturales que de una u otra forma nosotros hemos venido acabando, hemos venido destruyendo y hemos permitido que nuestros propios recursos naturales los exporten, los vendan y nosotros cómo estamos quedando sin nada. Nuestro planeta se está destruyendo. ¿Por quiénes? Por los del poder, por los capitalistas, que no les interesa a nosotros como seres humanos, solamente a ellos les interesa tener el poder absoluto y dominar sobre el mundo entero. La invitación es que todos nos unamos como este pueblo se unió en el cuento y destruir ese poder, destruir ese dominio capitalista. ¿Para qué? Para cuidar y proteger los recursos naturales, para cuidar y protegernos como ciudadanos. Porque si todos estamos unidos, ese concepto que nos han vendido se puede destruir. Porque nosotros podemos hacer el cambio, así como en un momento los economistas neomarxistas Sewell y Baran lo explicaron claramente a mediados de los pasados años 60, en donde ellos exponían que el desarrollo de los países de la periferia solamente se iba a poder dar tras un cambio político radical. ¿Y quiénes podemos ser parte de ese cambio? Nosotros como pueblo. Así que los invito hoy a ser parte de ese cambio, a ser parte de esa transformación, porque solo nosotros tenemos el poder, porque solo a través de nosotros va a poder tener un cambio Colombia. Gracias.